Muy buenas noches, le habla el hermano Carlos Campos otra vez con ustedes. En esta oportunidad, hoy vamos a hablar de la justificación. ¿Qué es la justificación y qué produce en nosotros la justificación? ¿Sí? Así que vamos a orar para dar inicio a este video y que este mensaje o enseñanza sea de mucho provecho y de bendición para su vida. Cierre ahí sus ojitos. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Bendecimos tu santo nombre y te agradecemos, Señor, por la vida, por el aire que nos das para respirar, por el alimento diario, Señor. Que seas tú tomando el control, Señor, de esta reunión, que sea tu nombre exaltado, que sea tu palabra glorificada, Señor, a través de esta enseñanza, bendito Dios, y háblale, Señor, a muchas personas a través de mí. Háblale en su corazón, Señor. Espíritu Santo, revélate en ellos. Te damos lugar a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que seas tú, Señor, el Dios exaltado esta noche. Te damos a ti toda la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga. Vamos a cantarle al Señor. Usted sabe que al Señor le gusta que lo alaben. En el libro de los Salmos dice, alabad siervos de Jehová. ¿Sí? Aleluya. Dígale, Señor, cuán grande eres tú. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Fue mi Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, 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 cuán grande es
Él es grande y maravilloso. No hay otro Dios como Él. No hay otro Dios poderoso como nuestro Dios. Así que, para empezar esta enseñanza, permítame presentarle una introducción. Había una vez un joven que andaba por este mundo vagando por las calles, que no tenía responsabilidades en la vida, gastaba su dinero en mujeres, en alcohol, se metía en problemas con toda persona que se encontraba en la calle. Cuando de repente llegaba la policía y se lo llevaban y lo metían a la cárcel. En eso el joven agarraba su celular, marcaba el número y llamaba a su padre. Y le decía: padre, me he metido en problemas, necesito de tu ayuda. Y el padre, de buen corazón, iba a la comisaría y lo sacaba a su hijo. Era una persona que tenía buenas relaciones sociales y tenía muchas influencias. Cuando de repente pasa el tiempo y otra vez este joven se mete en problemas. Empieza a golpear a las personas, a emborracharse, a ir a los prostíbulos, no le gustaba trabajar. Y otra vez llega la policía y se lo lleva a la cárcel. Y como siempre, el joven llamaba a su padre. Su padre llegaba y lo volvía a sacar. ¿Cuál era el motivo por el cual el padre lo sacaba? Es que él era abogado y tenía muchas influencias. Cuando de repente pasa el tiempo otra vez y este joven se mete en problemas y llama a su padre. Y cuando lo llama, el padre llega y le dice: hijo, esta vez sí no voy a poder sacarte de la cárcel. ¿Por qué, papá?, le dice. Si tú eres abogado y tienes muchas influencias. Hijo mío, es que yo ya no soy abogado. Ahora me han ascendido como juez. Y como juez he venido a condenarte. A través de esta historia podemos observar el panorama de cómo está la sociedad. Este joven representa a muchos que viven en el vicio del pecado. Y este abogado representa al Señor Jesús, que es nuestro abogado, como dice el apóstol Juan en una de sus cartas. Él es nuestro abogado. Pero algún día vendrá como juez, no para defender a muchos y justificar a muchos y salvar a muchos, sino viene a juzgar a aquellos que prefirieron vivir en pecado y rechazaron la palabra de Dios y la salvación por medio de Jesucristo. Bien, a través de esta introducción voy a hablar de la justificación. ¿Qué es la justificación? Usted lo habrá escuchado. La justificación es un término jurídico. Es una palabra que representa o significa que eres absuelto, que eres inocente de todo lo que se te ha culpado. Esa es la justificación. No ser condenado, sino ser absuelto.
La justificación es un término jurídico donde está el abogado y el juez en un tribunal, y donde el juez quiere establecer su justicia sobre esta persona que es culpable. Pero el abogado lo defiende. La justificación es un término forense que significa declarar justo lo que es opuesto a condenar. Se refiere al espacio público donde en la antigua Roma se encontraba el Senado y se resolvían asuntos legales. Es un término forense. Viene de la palabra foro, el lugar donde se reunían para resolver problemas legales. Y en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 25:1 dice así: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Deuteronomio 25:1. En ese tribunal estaban los jueces de Israel y ellos absolvían al justo y condenaban al culpable. Ahí vemos un ejemplo de lo que es la justificación. Y en ese tribunal se reunían personas con autoridad para juzgar una situación. La justicia de Dios establecía absolver al justo y condenar al culpable, según ese texto. Y este es el acto de la justificación. Hay muchos términos de justificación, pero quiero tomar como introducción no solo la historia de este joven, sino también ese texto bíblico. Pero hoy en día vemos que se condena al inocente y salvan al que es culpable. Proverbios 17:15 dice así: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Hoy en día vemos una falsa justificación, donde se declara inocente al impío, al hombre malo, y se condena al justo. ¿Cuál es el motivo por el cual hoy en día no se justifica al inocente? Éxodo 23:8. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierten las palabras de los justos. Isaías 5:23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. El cohecho es el soborno, la coima, es un delito donde se comete una infracción. Y muchos jueces y abogados, en vez de defender al inocente, reciben cohecho para condenarlos y justificar al impío. Pero le tengo una buena noticia. No todo es injusticia
en la tierra. Vamos a Romanos 3, 21, 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muy aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y esa justicia ha sido testificada por la ley y los profetas. En la ley dice: el Señor vuestro Dios os levantará un profeta mayor que yo, dijo Moisés, hablando de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en Isaías dice: un niño nos es dado, un principado entre su hombro, Dios fuerte, príncipe de paz, hablando de Jesús. El profeta Miqueas dice: y tú, Belén, Efrata, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el que apacentará a mi pueblo Israel, hablando del Mesías que iba a nacer en Belén. Isaías también dice: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y pondrá su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y así encontramos muchas profecías en el Antiguo Testamento, en la ley y en los profetas. La justicia de Dios fue testificada por medio de la ley y de los profetas. Jesús dijo: era necesario que se escribiese de mí todo lo que está en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso está en el Nuevo Testamento. La justicia de Dios estaba siendo testificada a través de la ley y los profetas. Pero esa justicia venía por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Cómo yo puedo aceptar la justicia de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Dónde está depositada tu fe? Si yo deseo ser justificado, si yo deseo que Dios me vea como una persona inocente a través de Jesucristo, yo tengo que tener fe en Jesucristo y creer en Él. Es ahí donde se activa en mi vida la justificación. Donde el Padre me ve inocente, no por mis propios méritos o mis propias obras, sino a través de la obra redentora de Jesucristo. Y la justificación actúa solamente en aquellos que creen en Él, por la fe en Jesucristo. Y eso es lo que los profetas y la ley estaban anunciando: la venida del Mesías. Sigamos. Porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Toda la humanidad había pecado. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si tenemos fe en Jesucristo y creemos en Él, somos justificados, dice la Biblia, gratuitamente por su gracia, dice el libro de los Romanos.
La gracia de Dios significa un regalo no merecido. Eso significa gracia, tú no te lo mereces. Pero si tú tienes fe en esa gracia, en ese regalo que el Padre nos ha dado, que es la muerte de su Hijo, eres justificado. Y el Padre no te ve como culpable. Y es ahí en adelante donde debemos caminarnos en nuestra vida cristiana. Ir aprendiendo más la palabra de Dios, ir buscando más de su presencia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención significa rescatar, comprar. Cristo Jesús nos ha redimido. Cristo Jesús nos ha comprado. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En el propiciatorio, en el antiguo pacto, en el tabernáculo, se derramaba la sangre del Cordero. Y Jesús es nuestra propiciación. Él derramó su sangre. Y el apóstol Pablo dice por medio de la fe en su sangre. Yo tengo que tener no solo fe en Jesucristo y creer en Él, sino también tener fe en su sangre. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a través de Jesucristo, a fin de que Él sea el justo, ese es Jesús, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces Dios justifica al que es de la fe de Jesús. Él no te justifica por tu fe humana. Él no me justifica por mi fe. Él me justifica por la fe de Jesús. La fe de Jesús le pertenece a Él. Cuando yo creo en Él, acepto la fe de Jesús. ¿Qué fe tienes? ¿Fe a las imágenes? ¿Fe a los brujos? ¿Fe a los medallones? Esa es una fe equivocada. La fe de Jesús y serás justificado. Vamos con el libro de Gálatas, capítulo 2, versos 16 al 17. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Se acuerda usted de la mujer adúltera? Cuando se acercan los hombres con sus piedras y estaban a punto de apedrear a esa mujer porque según la ley, en el Antiguo Testamento, el que adulteraba tenía que ser apedreado. ¿Qué dices tú, maestro?, le dicen a Jesús. La ley de Moisés enseña que tales personas tienen que ser apedreadas. Estaban en su justa razón. Iban a cumplir la ley. Pero Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ellos, acusados en sus conciencias, porque sabían que habían pecado también, ellos eran pecadores, tiraron la piedra al suelo y no apedrearon a la mujer adúltera. Estas personas que agarraron estas piedras pensaron que eran justificados por las obras de la ley. Pensaban que al agarrar esa piedra y matar a esa mujer adúltera, Dios los iba a ver como inocentes a ellos, que cumplían la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo dice que no eres justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído, dice el libro de Gálatas, en el verso siguiente, en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Quiénes son justificados? Los que creen en Jesucristo. Ellos son justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ningún ser humano será justificado.
Y la Escritura sigue diciendo, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Cristo no es un ministro de pecado, Él es un ministro de justicia. Por eso murió en la cruz por cada uno de nosotros para justificarnos. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí nos enseña que somos justificados por la fe. ¿En quién? ¿En María? No. ¿En San Judas Tadeo? No. ¿En la Virgen de la Puerta? Tampoco. Justificados pues por la fe, a través de la fe de Jesucristo. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí quiero explicarles algo. Todo aquel que rechaza la palabra de Dios y que no cree en Jesucristo y rechaza la salvación y la sangre del Señor, no tiene paz para con Dios. Quiere decir que el juicio está determinado para esa persona y la ira de Dios caerá sobre esa persona porque rechazó la salvación, porque rechazó a su Hijo, porque rechazó su sangre y no fue justificado y no tuvo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este don, a este regalo maravilloso que Dios nos ha dado, que es Jesucristo. Entramos por la fe a esa gracia y estamos firmes, dice la Escritura, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay que estar firmes. Aunque Jesucristo murió por toda la humanidad, esto no indica que todos son justificados. El Señor Dios dio el primer paso, entregar a su Hijo unigénito. Ahora Jesús dio el segundo paso, entregar su vida. Sin embargo, le queda una opción a la humanidad: creer en Jesús o rechazarlo. ¿Qué decisión piensas tomar? ¿Creer en Jesús o rechazarlo? El que cree en Él es justificado, pero el que no cree en Él no es justificado, sino que verá la ira de Dios. Pero si se arrepiente, es justificado. Conclusión, para terminar, voy a leer dos textos bíblicos. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, no se va al infierno, en otras palabras. Si creo en Él, no seré juzgado en el juicio del gran trono blanco para ser lanzado al lago de fuego y azufre, donde será lanzado Satanás, el falso profeta, la bestia, y todos aquellos que resucitarán en la segunda resurrección, aquellos que rechazaron a Jesús, como habla el libro de Apocalipsis. Pero el que no cree, dice Juan 3:18, ya ha sido condenado, ya se estableció un juicio el que no cree en Él, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es el unigénito, el único Hijo que Él ha dado, no tiene otro hijo. Jesús es el unigénito, y siendo único, muchos han rechazado al único Hijo del Padre, que se entregó por cada uno de nosotros. No ha creído en el nombre que se llama Jesús, que es el unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
al cielo, fue justificado. Pero el que rehúsa, ¿cuántos rehusan creer en el Hijo? Dice la Biblia, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Cuántos rehusan creer en el Hijo? La ira de Dios está sobre él. Así que esta noche es tu noche para que te arrepientas, para que le pidas perdón a Dios. Esta es tu noche para que inclines tu corazón y tus rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si quieres tener la vida eterna, arrepiéntete de tus maldades para que seas justificado por la fe en Jesucristo y no seas condenado y ser lanzado al infierno y al lago de fuego. El Señor desea que tú te salves. Job 9:2 dice, ciertamente yo sé que es así, dice Job. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? No tiene ninguna salida. Se condenará. Así que vamos a orar esta noche. Levante sus manos y dígale, Señor Jesús, soy un pecador. Reconozco, Señor, que mi corazón es duro y mi mente es mala, Señor. Pero aquí estoy rendido delante de tu presencia para aceptarte por la fe en Jesucristo. Te acepto en mi corazón. Yo creo en ti. Yo quiero la vida eterna. Yo quiero ser justificado. Quiero ser santificado. Quiero ser perdonado a través de la fe en tu sangre y la fe en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dile, Señor Jesús, te acepto en mi corazón por la fe. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y límpiame de mis maldades, Señor. Quiero conocer tu palabra. Quiero leer la Biblia. Permíteme congregar en una iglesia cristiana, Señor. Predicar a la gente que tú también les has perdonado y que se arrepientan de sus maldades. Y si estás enfermo, recibe sanidad ahora ahí en tus huesos, en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en tu sangre ahora, en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Se seca todo cáncer, en el nombre de Jesús. Se seca todo dolor, Señor, en el estómago. En el nombre de Jesús, todo infarto, insuficiencia cardíaca se va fuera. En el nombre de Jesús, todo cáncer, todo dolor de cabeza, sida, fuera. En el nombre de Jesús declaramos sana esa columna, esos huesos, esas vértebras. Son sanadas a través de la fe y por la sangre de Jesucristo. Si tú lo crees, el Señor lo hará. Que el Señor les bendiga. Que les sea de mucha bendición este mensaje. Compártalo, por favor. Es para la gloria de Dios, para que muchos sean salvos. Esta noche estuvo con ustedes el hermano Carlos Campos. Y será hasta otra oportunidad en que el Espíritu Santo de Dios me permita subir otro video. Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Muchas gracias.